La Biblia Dios habla hoy. 3 de abril. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo 10. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. Levanta insolente la nariz, y dice: No hay Dios. No hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace. Para él, tus juicios están lejos. Muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos. Y piensa que nadie lo hará caer. Que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones. De mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Se pone al acecho, por las aldeas. Y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso. Como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite. Esperando el momento de caer sobre él. Y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge. Y caen en sus garras los indefensos. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo. No olvides a los afligidos. Porque, Dios mío, han de burlarse los malos. ¿Pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad. La has visto, y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Rompeles el brazo a los malvados. Pídeles cuentas de su maldad. Hasta que no quede nada pendiente. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido. Que el hombre, hecho de tierra, no vuelva a sembrar el terror. Plena confianza en el Señor. Del maestro de coro. De David. Salmo 11. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan: huye a los montes, como las aves. Fíjate en los malvados. Ponen la flecha en la cuerda. Tensan el arco. Y, desde un lugar escondido, disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo. ¿Qué puede hacer el hombre honrado? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Y con ojos bien abiertos. Vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a justos y a malvados. Y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre. Y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido. El Señor es justo. Y ama lo que es justo. Por eso lo verán cara a cara, sinceros. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Del maestro de coro, con instrumentos de 8 cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles. Ya no hay hombres sinceros. Unos a otros se mienten. Hablan con hipocresía y doble sentido. Arranca, Señor, de raíz. A los hipócritas y fanfarrones. A los que dicen: con tener boca nos basta. Nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles. Se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme. Y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras. Son como la plata más pura. Refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gente.
Los malvados rondan por todos lados. Y todo el mundo alaba la maldad. Oración pidiendo ayuda. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 13. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío. Mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz. Que no caiga yo en el sueño de la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Perversión del hombre. Del maestro de coro. De David. Salmo 14. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido. Han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores. Los que se comen a mi pueblo como quien come pan. Los que no invocan el nombre del Señor. Temblarán llenos de miedo. Pues Dios está con los que lo obedecen. Se burlan de los anhelos del humilde. Pero el Señor lo protege. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob. Todo el pueblo de Israel. Recomendaciones para alcanzar sabiduría. Proverbios 3. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos. Y tendrás una vida larga. Y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en la mente. Y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor. Y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina. Para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas. Y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Como un padre corrige a su hijo favorito. Feliz el que haya sabiduría. El que obtiene inteligencia. Porque son más provechosas que la plata. Y rinden mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. Ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida. Y con la izquierda, riquezas y honores. Seguir sus pasos es muy agradable. Andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría es vida para quien la obtiene. Felices los que saben retenerla. Con sabiduría e inteligencia. El Señor afirmó los cielos y la tierra. Con sabiduría hizo que el mar se dividiera. Y que de las nubes brotara el rocío. Conserva siempre el buen juicio, hijo mío. Y no pierdas de vista la discreción. Pues serán para ti fuente de vida. Y te adornarán como un collar. Podrás andar confiado por el camino. Y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos. Ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza. Y evitará que caigas en alguna trampa. Nunca niegues un favor a tus dueños. Cuando en tu mano esté el hacerlo.
No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. No busques pelea con nadie. Si nadie te ha hecho daño, no envidies al desalmado, ni trates de imitar su conducta. Porque al Señor le repugnan los malvados, pero a los buenos les brinda su confianza. El Señor maldice la casa del malvado, pero bendice el hogar del hombre justo. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. La honra es el premio de los sabios, pero los necios se destacan por su deshonra. Mateo 26. Dios habla hoy. Conspiración para arrestar a Jesús. Cuando Jesús terminó toda su enseñanza, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días es la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño, y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote la gente. Una mujer derrama perfume sobre Jesús. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, al que llamaban el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero, para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó, y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas traiciona a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar, y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. La cena del Señor. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús anuncia que Pedro lo negará. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea.
Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? 41 Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue, y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos, y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús, cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar. Porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo, y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Jesús ante la Junta Suprema. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró, y se quedó sentado con los guardianes del templo, para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron 2 más, que afirmaron: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación, y dijo:
Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. 66. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable, y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara, diciéndole: tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega conocer a Jesús. Pedro, entretanto, estaba sentado afuera, en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar, diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí, y lloró amargamente. Números 35. Dios habla hoy. Herencia de los levitas. El Señor se dirigió a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: ordena a los israelitas que, del territorio que les corresponde, den a los levitas ciudades para que vivan, y que les den también los campos de pastoreo que rodean las ciudades. Los levitas vivirán en esas ciudades, y en los campos tendrán su ganado y demás animales. Los campos de pastoreo que deben darles se extenderán alrededor de la ciudad, 450 metros hacia afuera de la muralla. Todo el terreno formará un cuadrado de 900 metros por lado, es decir, que medirá lo mismo por el este y por el oeste, por el norte y por el sur. La ciudad quedará en medio, con los campos de pastoreo alrededor. De las ciudades que les den a los levitas, 6 serán ciudades de refugio, donde pueda buscar protección la persona que haya matado a alguien. Aparte de estas 6 ciudades, les darán ustedes otras 42, en total, deben dar a los levitas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. Cuando del territorio propio de los israelitas de las ciudades para los levitas, cada tribu deberá dar en proporción a lo que le haya tocado. De los territorios más grandes se tomarán más ciudades, y de los más pequeños, menos ciudades. Ciudades de refugio. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes crucen el río Jordán para entrar en Canaán, deberán escoger algunas ciudades como ciudades de refugio, donde pueda buscar refugio la persona que sin intención haya matado a otra. Allí quedará a salvo del pariente del muerto que quiera vengarlo, y no morirá hasta que se haya presentado ante el pueblo para ser juzgado. De las ciudades dadas, 6 serán para refugio, 3 al oriente del Jordán y 3 en Canaán. Estas 6 ciudades serán ciudades de refugio, tanto para los israelitas como para los extranjeros que vivan o estén de paso entre ustedes. Allí podrá refugiarse todo el que sin intención haya matado a otra persona. Si alguien hiere a otro con un objeto de hierro, y el herido muere, se trata de un asesinato, y el asesino será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con una piedra que pueda causar la muerte, y el golpeado muere, se trata de un asesinato, y el asesino será condenado a muerte. Si alguien golpea a otro con un palo que pueda causar la muerte, y el golpeado muere, se trata de un asesinato, y el asesino será condenado a muerte. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Si alguien empuja a otro por odio, o si le lanza alguna cosa con malas intenciones, o si por enemistad lo golpea con las manos, y el otro muere, el culpable será condenado a muerte porque es un asesino. El pariente más cercano del muerto se encargará de dar muerte al asesino cuando lo encuentre. Pero si alguien empuja a otro accidentalmente, no por enemistad, o si le lanza alguna cosa sin mala intención, o sin fijarse lanza una piedra que pueda causar la muerte, y la piedra le cae encima y lo mata no siendo ellos enemigos ni queriendo él hacerle daño. Entonces el pueblo actuará como juez entre el que causó la muerte y el pariente que quiera vengar a la víctima, según estas reglas.
El pueblo deberá proteger de la venganza del pariente al que causó la muerte, y deberá hacer que vuelva a la ciudad de refugio donde había buscado refugio. El que mató deberá quedarse allí hasta que muera el sumo sacerdote debidamente consagrado. 26. Pero si sale del territorio de la ciudad de refugio, el pariente de la víctima no cometerá ningún crimen si lo encuentra fuera y lo mata. El que mató deberá quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después podrá volver a su tierra. Estas disposiciones serán para ustedes una ley que pasará de padres a hijos, donde quiera que ustedes vivan. Leyes sobre testimonios y rescates. Solo por el testimonio de varios testigos podrá ser condenado a muerte un asesino. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a nadie. No se podrá aceptar dinero como rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Ese hombre deberá morir. No se podrá aceptar dinero por permitir que un asesino que ha buscado refugio en una de las ciudades señaladas pueda regresar a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanen con asesinatos el país en que van a vivir, pues el asesinato profana el país, y no hay más rescate por un asesinato que la muerte del que lo cometió. No profanen la tierra en que van a vivir y en la que yo también viviré, pues yo, el Señor, vivo entre los israelitas. Números 36. Dios habla hoy. Herencia de las mujeres. Los jefes de familia de los clanes de Galaad, descendiente directo de Maquir, Manasés y José, fueron a ver a Moisés y a los jefes de familia israelitas, y les dijeron: El Señor ordenó que tú, Moisés, repartieras por suertes entre los israelitas el territorio que le ha de tocar a cada uno, y también te ordenó que la parte que correspondía a Zelofad, que era de nuestra familia, se la dieras a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, la tierra que les tocó a ellas dejará de pertenecer a nuestra tribu y pasará a ser de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así se nos irá quitando parte de lo que nos tocó en suerte. Luego, cuando llegue el año de liberación en Israel, la tierra de ellas pasará a ser definitivamente de aquella otra tribu y dejará de pertenecer a la nuestra. Entonces Moisés, según las instrucciones que le dio el Señor, ordenó lo siguiente a los israelitas. Los hombres de la tribu de José tienen razón. El Señor permitirá que las hijas de Zelofad se casen con quien quieran, con tal de que sea alguien de un clan de la tribu a la que ellas pertenecen por parte de padre. La tierra que a cada uno en Israel le ha tocado no debe pasar de una tribu a otra. Todo israelita debe conservar su herencia en su propia tribu. Si una mujer de cualquier tribu hereda tierras, deberá casarse con un hombre de un clan de su misma tribu. Así cada israelita conservará la herencia recibida de sus padres. Ninguna herencia debe pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar el territorio que le tocó. Entonces Malá, Tirsá, Joglá, Milcá y Noá, hijas de Zelofad, hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés, y se casaron con hijos de sus tíos paternos, que eran descendientes de Manasés, hijo de José. Así su herencia quedó dentro de la tribu a la que pertenecía su padre. Estas fueron las órdenes y normas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Job 3. Dios habla hoy. Job se queja de su desdicha. Por fin Job rompió el silencio, y maldijo el día en que había nacido. Job. Maldita sea la noche en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací. Ojalá aquel día se hubiera convertido en noche. Y Dios lo hubiera pasado por alto. Y no hubiera amanecido. Ojalá una sombra espesa lo hubiera oscurecido. O una nube negra lo hubiera envuelto. O un eclipse lo hubiera llenado de terror. Ojalá aquella noche se hubiera perdido en las tinieblas. Y aquel día no se hubiera contado. Entre los días del mes y del año. Ojalá hubiera sido una noche estéril. En que faltaran los gritos de alegría. Ojalá la hubieran maldecido los hechiceros. Que tienen poder sobre Leviatán. Ojalá aquella mañana no hubieran brillado los luceros. Ni hubiera llegado la luz tan esperada. Ni se hubiera visto parpadear la aurora. Maldita sea aquella noche, que me dejó nacer. Y no me ahorró ver tanta miseria. ¿Por qué no habré muerto en el vientre de mi madre? O en el momento mismo de nacer. ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran? ¿Y pechos que me alimentarán?
Si yo hubiera muerto entonces, ahora estaría durmiendo tranquilo, descansando en paz, con los reyes y ministros, que se construyen grandes pirámides, o con los gobernantes, que llenan sus palacios de oro y plata. ¿Por qué no me enterraron como a los abortos? ¿Como a los niños muertos antes de nacer? En la tumba tiene fin la agitación de los malvados, y los cansados alcanzan su reposo. Allí encuentran paz los prisioneros, y dejan de escuchar los gritos del capataz. Allí están grandes y pequeños por igual, y el esclavo se ve libre de su amo. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura? Al que espera la muerte y no le llega. Aunque la busque más que a un tesoro escondido, la alegría de ese hombre llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas. Le cierra el paso por todos lados. Los gemidos son mi alimento. Mi bebida, las quejas de dolor. Todo lo que yo temía. Lo que más miedo me causaba. Ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego. No encuentro paz, sino inquietud. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl